se van a ver imágenes, ¿verdad? Sí. Y entonces sería mejor estar abajo. Ah, ¿vosotros? Claro. Si queréis. Yo voy a... Claro. No, mira, voy a hacerlo desde ahí porque... Femeninas, que al llevar la fuerza de voz en la primera sílaba, deben ir precedidas por el artículo el, contracción del antiguo femenino ela, para evitar la cacofonía que se produce al pronunciar la arma, la alza, la agua. Si dudamos del género al que la palabra pertenece, pongámosla en plural: las aulas, las hadas, las almas, las aguas. Más femeninas, ni las feministas. Entonces, los adjetivos que las acompañen han de ir en género femenino. El portavoz de la misma área, el profesor de esta aula, no de este aula. Esa alma perversa, no ese alma perverso. Tomemos nota de estos errores inaceptables en plumas particularmente lúcidas y en un diario tan cuidadoso. Pero errare humanum est. En cuanto a las palabras que cita el libro de estilo con dos acentuaciones, no me consta que en la próxima edición del DRAE se toleren términos como rinoplastía por rinoplastia, ni endoscopía por endoscopia, aunque lo diga la agencia F y todos los médicos se regodeen en la endoscopía. Al respecto, el DRAE contesta exactamente: la palabra endoscopía no está registrada en el diccionario. Las que se muestran a continuación tienen una escritura cercana: endoscopia. Lo mismo para rinoplastia y otras de este jaez. Como decía un alumno mío, con esa intuición propia de la juventud, si el sufijo significa copia, tiene que pronunciarse copia, no copía. Pero el sufijo no es copia, es scopia, examen, exploración, aunque la inducción estudiantil no es nada torpe. Bien. Se afirma también en el libro literalmente: el prefijo super se escribe con tilde cuando super es palabra independiente. Gasolina, super. Pero el prefijo super no es palabra independiente. Y sí lo es el adjetivo o sustantivo super, que siempre ha de llevar tilde. Es decir, super, cuando es adjetivo o sustantivo, se escribe con tilde, y no se escribe con tilde cuando es prefijo. Pero no hay un prefijo super que lleve tilde. No sé si me explico. En cuanto a la norma tan útil para periodistas como discutida por los escritores, de cambiar la letra Q por C en palabras como quorum, exequatur, quark y quasar o quasar, así como de catar e igualmente el de preferir la K en Irak o kimono, tienen sabor a improvisación y como tal han sido discutidas. El tiempo lo dirá. ¿Podemos nosotros ecuatorianos imaginar escribir y comer cuy escrito C-U-I? No. Nuestro cuy es el cuy y debemos escribir siempre C-U-Y, aunque se pida que la Y se cambie en I latina. Aquí dos observaciones que me atrevo a hacer a este libro, porque cunde como nunca en el español burocrático y periodístico una falta que no puedo eximirme de registrar. No he visto advertencias al respecto, ni queja alguna de lectores, aunque se cometen a diario y 2 o 3 veces en un mismo párrafo. Se trata del uso reiterativo, el mismo, la misma, los mismos, en cada párrafo cuando se ofrece. Cito lo esencial de un ejemplo del mismo diario en respuesta del defensor del lector a los reclamos recibidos. Dice así: este diario recibió una avalancha de reclamos, los mismos que provocaron el envío de una carta de queja por el tratamiento informativo. Recibí decenas de copias de la misma. La semana pasada reproduje la carta en el blog, la respuesta del responsable de la edición valenciana, y añadí varias consideraciones. Desde entonces he recibido cartas a propósito de las mismas. Parece hecho el adefesio a propósito.
Pues bien, a ninguno de ustedes habrá sonado mal, lamentablemente, el mismo, la misma, salvo quizás por su reiteración. Pero permítanme evocar al respecto el comentario de ese difícil y maravilloso esbozo de una nueva gramática de la lengua española, edición de 1978. Conviene, dice la cita, llamar la atención sobre el empleo abusivo que la prosa administrativa, periodística, publicitaria, forense y algunas veces la prosa técnica hacen del anafórico el mismo, la misma, por considerarlo acaso fórmula explícita y elegante, pero no pasa de vulgar y mediocre, y cualquiera otra solución, pronombre personal, posesivo, etc., es preferible. Fue registrado el coche y sus ocupantes, no los ocupantes del mismo. La fecha es ilegible, pero se lee claramente su firma debajo de ella, no debajo de la misma. Trazado y apertura de hoyos, no trazado de hoyos y apertura de los mismos. Y no puse nada sobre apertura, pero los bancos se sienten muy importantes porque en lugar de abrir cuentas, aperturan cuentas. Por favor, no les hagan caso. Váyanse a otro banco. Transcribo también otra curiosidad muy ilustrativa. Al seguir el cuento del monarca que fue a Botsuana a cazar elefantes y su consecuencia, la de los mastodontes de la prensa española que iniciaron ipso facto la cacería del rey, no la cacería del mismo, por favor, encontré la siguiente alhaja en el blog de don José María Izquierdo, titulado precisamente El ojo izquierdo. Un rey cazando elefantes en Botsuana tiene lo suyo. No por Botsuana, pobres. A ver dónde iba a encontrar don Juan Carlos unos proboscideos de buen ver que en París o Ginebra andan escasos de ellos. Aparte del comentarito sobre Botsuana, que en buena ley podría haberse ahorrado el articulista, el aparente cultismo proboscideos por proboscidios me recuerda a aquel periodista ecuatoriano que no tuvo empacho en escribir que el presidente Sixto Durán iba a palear las graves medidas económicas en lugar de que procuraría paliarlas, con I, paliar. Creo, en buena ley, que estas advertencias deberían hacerse con gran urgencia, como contra prácticas que tanto deslucen nuestra lengua. En cuanto a la puntuación, caben tantas advertencias. Por aquello de que responde al estilo personal, se cometen 1000 disparates. Apenas el sujeto parece al escribiente un poco largo, pone la prohibida coma entre sujeto y verbo. Los 2 puntos abundan allí donde nunca deben ir. Luego de preposición y conjunción, en casos como este libro está dedicado a, 2 puntos, María y Juan. Sería casi como si yo escribiera Susana Cordero de, 2 puntos, Espinosa. Me han tranquilizado tanto tus opiniones como, 2 puntos, las de la abuela Víctor. Estamos juntas en, 2 puntos, Calle Plaza y Carrión. No son exageraciones, son usos cotidianos. El uso del punto y coma parece haberse borrado de la práctica periodística, a pesar de ser tan útil y sugerente y de contribuir a que respiremos con alivio luego de la abundancia de comas. En fin, quisiera traerles notas claras, sugestivas, sobre la crónica y el análisis de la entrevista, géneros periodísticos ineludibles que nos permitirían mirarnos a su luz casi meridiana. Están escritos las descripciones de la crónica, el análisis y la entrevista. Les absuelvo escucharlas en este momento, búsquenlas por favor en el libro, pero quisiera destacar algo importante. Echo en falta una advertencia que vendría muy bien a nuestros analistas. Primero, echo en falta, hecho es forma del verbo echar, presente de indicativo, primera persona, y se escribe sin H, por favor. El verbo echar
Echarse de acostarse y echar en falta, echar gritos, etc., se escribe sin H, mientras el participio hecho del verbo hacer se escribe con H y todas las formas correspondientes. Echo en falta una advertencia que vendría bien a nuestros analistas. El análisis no debe comprender implícita ni explícitamente alusión ninguna a la experiencia familiar o personal de quien lo realiza, que ha de mantener la distancia indispensable respecto del asunto de que trata. Tampoco debe notarse en los análisis el empeño del periodista por mostrarse inteligente, erudito, leído. Vanidad de vanidades. En cuanto a las entrevistas, el libro de Estilo Urgente da, en una sola frase, una lección de enorme provecho para todos. En todos los casos, el entrevistador debe pasar inadvertido. Sabia cuestión que, de ponerse en práctica, dejaría a más de un entrevistador ecuatoriano fuera del ring, pues muchas entrevistas, sobre todo las radiales y audiovisuales, están concebidas y realizadas para lograr el brillo del entrevistador. En fin, nunca olvidaré la brevísima lección que me dio, junto con un abrazo, un querido exalumno al terminar el curso de estilo y composición en la Católica. Doctora, quiero agradecerle mucho por haberme enseñado a expresarme tan bien, oral y escritamente. Saque cada uno de ustedes la consecuencia que convenga. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Susana Cordero y continuamos con los comentarios a cargo de Mauro Servino, profesor investigador de Flaxo. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación a hacer unos breves comentarios a este libro del estilo urgente. Muchos de los aspectos que yo voy a tratar de argumentar ya han sido señalados por César, pero creo que sí es importante hacer referencia a estos aspectos porque son, a mi modo de entender, aquellos que son de mayor relevancia, contenidos precisamente en este libro, en esta nueva publicación de EFE. Es un libro que precisamente intenta constituir un mix muy interesante, a mi modo de entender, entre aquellos que son los criterios profesionales para un buen desempeño periodístico y los aspectos éticos que tienen que estar vinculados precisamente a estos criterios profesionales. Es cierto lo que dice la doctora Cordero, de que efectivamente no se puede pensar la técnica sin la ética sin la técnica. Pero si nosotros observamos cómo se ha venido dando el desempeño periodístico, por ejemplo, y evidentemente es el ejemplo más relevante en nuestro país, nosotros podemos sí decir que estos dos ámbitos o estas dos dimensiones han estado separadas. O sea, se ha pretendido plantear por sobre de la ética la técnica. Podríamos hablar de muchos ejemplos en este sentido, precisamente nuestras relaciones, por ejemplo, con la Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP. En muchas ocasiones, como academia, hemos querido acercarnos a esta asociación para, con ellos, realizar cursos de profesionalización de los periodistas. Y hemos encontrado que las exigencias, las demandas formuladas por esta asociación iban prácticamente en la dirección de, lo digo así sintéticamente, evitar las barbaridades lingüísticas que muy bien ha señalado Susana. O sea, el pedido era: enseñen por favor a los periodistas a escribir bien. A eso se limitaba. Entonces, ¿qué está detrás de eso? ¿O cuáles son las consecuencias de una concepción de este tipo del periodismo? Que no contempla, digamos, problemas de tipo ético. Y es suficiente, basta observar, tenemos aquí un libro de estilo de 400 páginas,
Es suficiente analizar cualquier libro de estilo o manual de estilo de cualquier diario impreso en nuestro país. Por ejemplo, el diario El Comercio, aproximadamente 70 y pico de páginas. Los puntos dedicados a lo que serían la problemática ética del periodismo representan media página. El resto son otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con esto, con la técnica, con la necesidad probablemente de mejorar el periodismo por ese lado, por el lado de escribir mejor y evitar las barbaridades lingüísticas. Entonces, me parece a mí que este libro no es solamente el intento de meter mano, de ordenar lo que sería ese ambiente nuevo en el que nos desempeñamos, que es un ambiente o un horizonte multimedia, en donde junto con los textos verbales, textos escritos, están fotografías, audio, videos, etcétera. Tratar de ordenar todo aquello, tratar de tener más capacidad de discernimiento, como dice Alex Grigelmo, qué habilidades en este bucear adentro de este basural que es el Internet lleno de joyas. Pero miren ustedes, discernimiento más que habilidades, una vez más. ¿Qué querrá decir esto? ¿Solamente se aplica para el basural del Internet? Yo creo que esto es un buen criterio para pensar un buen periodismo. Y discernir es importantísimo, porque hacer periodismo significa fundamentalmente saber hacer dos cosas: saber seleccionar y priorizar. Y todo esto es posible en base a las capacidades de investigación que tengan los periodistas, que, como siempre solemos decir, la investigación no es un género periodístico, sino es lo que subyace a todo intento de hacer decentemente periodismo. Por lo tanto, digo, el libro no es solamente ese intento de ordenar efectivamente y tratar de dar algún criterio para evitar bucear en Internet y no encontrar joyas y no encontrar más basura, evidentemente, ¿no? Como efectivamente estamos acostumbrados muchas veces a observar, sino que es un esfuerzo para plantear cosas novedosas, al menos novedosas desde la perspectiva de EFE, ciertamente no novedosas desde el punto de vista de la academia y desde el punto de la investigación en comunicación. Y los aspectos que ha señalado César, que son los mismos que me toca señalar a mí, porque son estos que me interesa subrayar, y en la misma línea que hace Grigelmo, cada vez más el periodismo utiliza la insinuación. Y miren, la insinuación es un tema complicado también cuando pensamos en ese ambiente multimedia, porque hay mucha insinuación en relacionar o querer relacionar voluntariamente, o sea, manipulatoriamente, textos escritos con imágenes, videos o audios. La yuxtaposición de la que se hablaba hace un momento es un hecho que nosotros observamos diariamente. Diariamente se juntan de un modo aparentemente, digamos, inocente, elementos o contenidos que no tienen conexión entre ellos, pero que sí hacen posible que el lector, el televidente, el radioescucha, haga la asociación entre estos contenidos inconexos, aparentemente inconexos. Entonces, la insinuación es un problema enorme y es un problema ético, no es un problema técnico, es un problema ético, es un problema de poca capacidad de discernimiento, poca capacidad de seleccionar los contenidos, ¿no es cierto?, y de priorizar estos contenidos que son los elementos fundamentales para construir una noticia. Podríamos hacer una larga lista de este problema, ¿no es cierto? Yo mismo hice una investigación hace algunos años sobre cómo el diario El Universo había cubierto aquello que el mismo diario había descubierto, que era el caso Fibeca. No voy a hablar de esto, es una cosa bastante larga, pero es uno de los elementos al que hacía referencia en ese texto, en esa investigación muy detallada, en donde precisamente ponía en evidencia la utilización de la yuxtaposición. Fotografías, fragmentos de una carta,
información dada por el periodista, etcétera. Todo en el mismo espacio, en el mismo framing, o sea, en el mismo marco en donde se desarrollaba la noticia. Pero junto con la insinuación está la presunción, que también a la cual también hizo referencia César, o sea, aquella cosa que al parecer se dice por ahí, habría que pensar que tal vez, etcétera, etcétera. También esto todos los días nosotros observamos la utilización de estas figuras. Y estas figuras son tremendamente complicadas, producen consecuencias y por eso, porque producen consecuencias, recaen bajo la dimensión de lo ético más que de lo técnico, precisamente porque producen consecuencias en el lector. Pero también hay otro aspecto al que hace referencia el libro, que es la omisión. Y Alex Grigelmo lo dice muy bien en su prólogo. Es tan importante lo que se dice de lo que no se dice, o de lo que se oculta, o de lo que se silencia. Eso también es un aspecto importantísimo que hace referencia a cómo se viene desarrollando el periodismo en nuestro país y en nuestros países, digamos en otros países. La omisión, lo que se oculta. Y la omisión y lo que se oculta no puede no ser voluntaria. Necesariamente tiene que ser pensada como voluntaria. Se prefiere decir algo respecto a otro, por eso que hablaba de selección y de priorización. Se priorizan algunos temas con respecto a otros, se seleccionan algunos temas con respecto a otros, porque no podemos seguir diciendo, lamentablemente se sigue diciendo, pero esto es la cosa más horrorosa que escuchamos todo el tiempo, de que el periodismo simplemente se ejerce a través de un reflejo de lo que sucede. Lo que sucede se puede decir de muchas maneras. Y en esa selección de los modos o las maneras como se dice, están no solo lo que se dice, sino también las omisiones. Y en ese sentido vamos a un tema que a mí me parece que también es tremendamente clave, la utilización de las fuentes. No hay periodismo sin fuentes. Así, hay que decirlo así. No hay periodismo sin fuentes. Sin embargo, ¿qué es lo que se observa diariamente? Y de eso también podríamos hacer una larguísima lista de lo que observamos en los medios, fundamentalmente en los medios escritos. Hay noticias enteras en donde no se evidencia cuál es la fuente o cuáles son las fuentes. Hagan la prueba, o sea, los estudiantes de comunicación deberían hacer esto diariamente, tener un monitoreo de este asunto. Pero en muchísimas noticias que se publican no queda rastro de la fuente o de las fuentes. Pero el problema no es solamente esto, sino que muchas veces, demasiadas veces, existe una sola fuente. Incluso se puede llegar al caso que tú mismo señalabas de Dan Rather, este famoso periodista que, según una fuente anónima, ha dicho que Chávez ya tiene los días contados. ¿Y qué sucedió? Que esta información, producida ahí por ese medio, por ese periodista, ha sido reproducida hoy en el diario El Comercio. Y ahí, efectivamente, está un punto importantísimo de ética. ¿Es el responsable Dan Rather del contenido que ha publicado El Comercio o es El Comercio el responsable de ese contenido? Yo no creo que hay posibilidad de dudar. El responsable es el medio que reproduce ese contenido. No puede indicar como responsable a la fuente. Y bien el libro de estilo del F así lo señala. O sea, de los contenidos que se publican no pueden ser responsables las fuentes, sino el medio que lo publica. Así de simple. Pero eso también es un aspecto para nada considerado, al menos desde mi propio observatorio, en los medios, al menos ecuatorianos. Pero decía, el problema no es solamente eso de que no hay rastro de la fuente, sino el hecho de que hay una sola fuente, que no hay contrastación de fuentes, que no hay, por lo tanto, ¿no es cierto?,
el discernimiento, la capacidad de discernimiento en cuanto a diversificar y ampliar las fuentes para construir y generar una noticia. Y en ese sentido creo que el libro de estilo de F no se mete, debo decir que no se mete sobre este tema que a mi modo de entender es clave, que es el tema, la urgencia, en ese sentido urgente, la urgencia que se tiene en el periodismo de empezar a diversificar y ampliar las fuentes. No solamente el hecho de que hay una sola fuente, y muchas veces esta sola fuente es una fuente oficial, lo que acarrea un conjunto de problemas, sino que además es necesario tratar de hacer un esfuerzo adicional para que las fuentes sean más diversas, con el objetivo de contextualizar y evitar precisamente aquello que llamamos yuxtaposición. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar del libro, que a mi modo de entender es relevante. El F, como empresa pública, es mayorista de información, así nos decía efectivamente es un mayorista, y sin embargo, en su libro establece que ese libro no es solamente un pacto con los redactores, con los miembros que conforman la agencia, con los que ejercen adentro de la agencia, sino que es un compromiso con sus abonados, o sea, con otros medios, y con la sociedad. O sea, ahí reside ese compromiso con la sociedad, reside un elemento ético evidentemente muy importante. Y a lo largo de todo el libro, salvo aquellos aspectos un poco más técnicos, diríamos, técnicos, como la utilización de ciertos términos apropiadamente o no, uno puede ver que hay, digamos, que el libro quiere hacer énfasis sobre los aspectos que tienen que ver con que hacer buen periodismo se revierte o abona a una mejor relación o una relación más comprometida y más responsable con las audiencias. Un aspecto fundamental, porque no se puede pensar internamente solo cómo hacer un buen texto, sino la preocupación debería ir precisamente hacia la pregunta, bueno, ¿qué hacen los lectores, qué hacen los televidentes con los textos que observan, que escuchan o que leen? La preocupación con el trabajo que hacen las audiencias de los textos periodísticos. Ese es un elemento importantísimo y yo lo veo que atraviesa evidentemente todo el libro del estilo. Y un aspecto central, absolutamente central, que también César había señalado, que es una discusión que tenemos en el Ecuador desde hace años, décadas, y que está contenido, y tengo que hacer esta referencia, está contenido en el nuevo proyecto de ley de comunicación, que lamentablemente no sabemos bien dónde va a parar este proyecto de ley. Está ahí, en un limbo, lamentablemente. Una ley importantísima, que establece mucho de los principios que el manual, que el libro de estilo de F indica como prioritarios, como principios ineliminables. La parte central, decía yo, es la cláusula de conciencia. Porque ocuparse adecuadamente de las condiciones de trabajo en las redacciones para los periodistas es un elemento de calidad, es un elemento que revierte en calidad y revierte, por lo tanto, en una mejor relación con las audiencias o con los lectores. La cláusula de conciencia es un aspecto importantísimo que, hasta donde yo sé, ningún medio ecuatoriano contempla. Aquella condición por la cual un periodista no se puede ver obligado a publicar algo con el cual no esté de acuerdo, o publicar algo que ha sido manoseado, que ha sido modificado por el editor. Se puede oponer, se puede decir, no, eso no se puede publicar así, yo no lo escribí así. Y la pregunta ahí es, ¿quién se responsabiliza de lo que sale una vez hechas todas las modificaciones
que no son consideradas adecuadas por el redactor o por el autor, digamos, del texto. Hay un vacío de responsabilidad. Hay un Frankenstein. Y de estos Frankenstein también tenemos rastro diario. Diariamente vemos noticias que tienen, se nota claramente que tienen intervenciones y que construyen textos que son evidentemente incluso poco coherentes. Así como, ustedes saben, así como la total incoherencia que existe entre titular y cuerpo de la noticia. ¿Cuántas veces vemos que si nos quedáramos, como muchos de nosotros nos quedamos en el titular, nos hacemos una idea totalmente distinta de que si leyéramos el texto que viene a continuación? Y repito, muchos de nosotros se quedan en los titulares. Y entonces vean ustedes las consecuencias que se producen en esa incoherencia, en esta inconexión, desconexión entre titular y cuerpo de la noticia. Claro, quizás una preocupación que habría que también contemplar es que como mayorista EFE entrega su trabajo a otros medios. Me preguntaba yo si EFE después hace un control de la utilización, porque EFE funciona como fuente, evidentemente, ¿no? Es una fuente para los otros medios. Si EFE hace una vigilancia sobre la utilización de la fuente, de la información que genera. Eso quizás, bueno, yo debo confesar que no me he leído las 400 páginas, pero no lo sé, por lo menos tú no has hecho referencia a eso, pero digo, es un aspecto que habría que considerar también, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos contenidos producidos por una agencia como EFE en cuanto a la utilización que después hace los otros medios? Por lo tanto, yo creo que estamos frente a un libro que valdría la pena comparar con los libros de estilo que tenemos nosotros aquí, entre nosotros, con nuestros medios escritos. Dudo que los medios televisivos tengan libros de esta naturaleza. Y quizás, digo yo, sería interesante poder hacer una discusión pública, más abierta, yo no sé aquí si hay representantes de medios, para poder empezar, no sé si hoy mismo o en otro momento, esta discusión sobre el valor, la importancia, el significado que tiene este libro en el sentido de compararlo con lo que existe en nuestros medios. Me parece a mí que el asunto de la responsabilidad periodística ha sido tratado en los últimos años, muchas veces manoseado en los últimos años, me da la impresión a mí. No hemos sido capaces de tratarla adecuadamente. Porque a veces corremos el riesgo de confundir responsabilidad con culpabilidad. Y ahí estamos en muchos problemas, porque la responsabilidad es casi lo opuesto que la culpabilidad. Por lo tanto, no nos interesa culpar a los medios de comunicación, no nos interesa encontrar culpables los medios de comunicación, salvo aquellas ocasiones en donde evidentemente eso sucede y hay que hacerlo, sino que nos interesa tener medios más responsables, o sea, que su trabajo, su labor sea relevante, que es otro aspecto que también el libro de EFE señala, relevante, que tenga relevancia pública la información, pensando precisamente en los lectores, no pensando en el funcionamiento interno de las redacciones, sino pensando en los lectores, la información relevante, la información que no puede ser omitida, porque cada vez que emitimos información posiblemente estamos afectando la relevancia pública de aquellos que, diciéndolo, poniéndole noticia, habría significado para nuestros públicos, para nuestras audiencias. Entonces, es una invitación a pensar sobre la responsabilidad y sobre las cuestiones éticas que a mí me parece que son el gran aporte de este libro. Muchas gracias.
Agradecemos a las autoridades e integrantes de la mesa por sus intervenciones y a ustedes por su participación. Les invitamos así a revisar la publicación que está disponible en el área del hall. Gracias y buenos días. Si alguien tiene alguna pregunta, Eric. Una reflexión corta sobre lo de Venezuela y Dan Rice. Estoy de acuerdo de que la duda sobre quién tiene la responsabilidad es importante, pero no olvidar que una primera responsabilidad de que se publiquen esas noticias sobre supuestos de la salud se deben también al hecho de que la presidencia de Venezuela mantiene secreto el estado de salud del presidente Chávez, que eso es un dato que debería ser absolutamente público y que los primeros responsables de que se busquen esas informaciones, más allá de los medios, sería la presidencia de Venezuela, que debería hacer eso público. Y una pregunta para César, Mauro, sobre la insinuación y la juxtaposición, que de hecho es algo que vemos día tras día en muchos medios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cobertura del 30 de septiembre? ¿Qué hubiéramos debido hacer o si nos equivocamos todos? Por ejemplo, en el caso de cuando el presidente de la República, el gobierno, las cadenas nacionales afirman que hubo tentativa de golpe de Estado y toman elementos diciendo, miren, los militares intervinieron en el aeropuerto, la UNE trató de levantar a los estudiantes, la prensa privada estaba en Guayaquil informando sobre los saqueos, la policía se levantó, el mayor Fidel Araujo estaba aquí llamando al teléfono, en fin, se recuerdan todos esos elementos. Si no me equivoco, el único que ha sido juzgado por eso ha sido el mayor Araujo y ha sido liberado, o sea, no ha sido encontrado culpable. Por lo tanto, son elementos que el gobierno, el presidente, juxtapone para decir, miren, todos esos elementos, hay más. Lucio Gutiérrez estaba en Brasil, qué conveniente para protegerse, Mario Pazmiño estaba en Miami reuniéndose, etc. ¿Se recuerdan? Entonces, se ha hecho una juxtaposición de elementos y eso ha sido utilizado día tras día por el presidente para decir, aquí hubo tentativa de golpe de Estado. Pero la justicia no ha condenado a nadie. Entonces, mi pregunta es, ¿nos equivocamos todos según ese libro, César? ¿Qué hubiéramos debido hacer cuando el presidente dice aquí hay golpe de Estado por esas razones? Si yo leí bien lo que tú me mostraste, eso es una juxtaposición, es una insinuación de que hay golpe, pero la justicia no ha dicho nada. ¿Hubiéramos debido no informar? No entiendo bien ese caso acá, porque no hay condena y no hay prueba formal de golpe de Estado. Entonces, ¿nos equivocamos todos? Bueno, el mismo día, el 30 de septiembre, el mensaje del gobierno no estuvo claro, si te acuerdas. O sea, hubo representantes del gobierno diciendo que había golpe de Estado y otros no. Entonces, ahí no estuvo claro. El discurso de que hubo un intento de golpe de Estado se creó después, con la reflexión, etcétera. Te puedo decir lo que cómo nosotros tratamos en el tema en la agencia EFE. Nosotros vemos que no es un tema que esté absolutamente definido. Aunque el presidente dice que hubo intento de golpe de Estado, el gobierno español dijo que hubo intento de golpe de Estado, la UNASUR dijo que hubo intento de golpe de Estado, hay voces importantes en Ecuador que dicen que no hubo. Entonces, nosotros no vamos a meternos en el medio a decidir, con lo cual siempre reflejamos las dos posturas. Así están nuestras notas. El presidente dice que hubo golpe de Estado y está en su legítimo derecho, del intento de golpe de Estado, de decirlo. Y nosotros reflejamos sus opiniones al respecto. Pero también, a continuación, decimos que hay personas que no están de acuerdo y no son personas por la calle, son asambleístas, son representantes de partidos que tienen una representatividad en el país. Y así es como lo tratamos. Sí, pero en eso es cuando, o sea, por ejemplo, el ejemplo que da es cuando hubo un asesinato y un vecino te dice, no, es que él le amenazaba, etcétera. Es algo absolutamente que no está probado y las fuentes son muy débiles. Hay que ver también el tema de las fuentes, que es fundamental. Las fuentes son muy débiles. O sea, que hubo asesinato es verdad, que el vecino dice eso es verdad. Pero no hay una fuente que te diga que hay una relación entre los dos elementos. No hay, nadie te dice eso. En este caso, el presidente es la fuente y dice que sí que hay relación. Dice que hubo relación entre la acción de los policías,
hubo relación con otra serie de elementos que él menciona. Él es una fuente clara y legítima, oficial, sobre una interpretación de ese hecho, y es absolutamente, creo que legítimo, informar sobre lo que él opina que ocurrió ese día. No, quizás solamente agregar algo, que la utilización de la justaposición es de parte del gobierno precisamente, pero eso no obliga a los medios a hacer lo mismo, de ninguna manera. No sé si te entiendo bien la pregunta, pero los medios no tienen que reproducir exactamente lo que dice. Bueno, en el Ecuador no pasa esto, pasa todo lo contrario, pero digo, el gobierno tiene toda la legitimidad, como dice César, de hacer las insinuaciones que considera pertinente. El que no tiene legitimidad es la prensa. Y tenemos que ya tener muy claro eso, que la prensa, los medios y el gobierno no son la misma cosa. Porque esto es lo que estamos observando. Los medios tienen otro tipo de responsabilidad. El gobierno actúa políticamente y eso es su naturaleza de ser, su razón de ser. Pero lo que no se puede hacer es, y en el caso del 30 de septiembre se ha demostrado, a mi modo de entender, que ningún medio estaba preparado para acontecimientos de esta naturaleza, así como en otras ocasiones. Porque si uno hace el recuento del modo como se cubrieron los acontecimientos de los otros problemas de intentos o de golpe de Estado que ha habido en el país a lo largo de estos últimos 10, 12 años, más, 15 años, uno se da cuenta de que los medios no están preparados para tener protocolos adecuados para tratar y cubrir adecuadamente este tipo de acontecimientos. Obviamente uno no puede prever lo que va a suceder, pero yo digo, ¿están preparados los medios? Por ejemplo, si hay un acontecimiento, un evento de la naturaleza, por ejemplo, ¿tienen protocolos establecidos para cómo se hace la cobertura de aquello? No. Sí. Es muy interesante todo lo que se ha dicho aquí, y me parece importantísimo. Pero con respecto a este tema, yo como lector de un periódico, me encuentro con que el gobierno hace realiza una justaposición de elementos para vender una verdad que parece que no es, ¿cierto? Y si el medio no contrapone de alguna manera que es intermediario entre la fuente o el gobierno o el profesor, ¿qué hago? ¿Quién me defiende a mí de esa verdad o de esa mentira que me dice el gobierno al justaponer elementos? Como se hace en literatura a veces el escritor con toda legitimidad justapone elementos y saca una trama, pero eso es en la ficción. Pero en la realidad, yo inerme ante un gobierno que me miente, ¿qué hago si el medio no toma alguna actitud para llegar a una verdad? Entonces esa es una pregunta que creo que es importante. ¿Puedo contestar? Bueno, no utilizaría mentir o decir la verdad porque son términos un poco complicados, pero yo digo, el gobierno tiene su acción política, tiene su modo de actuar, tiene la legitimidad de hacerlo por muchas razones. Estas mismas razones no son aplicables a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Que los medios de comunicación, acostumbrados durante décadas a crear información solamente en base a las fuentes oficiales, hoy están sufriendo, padeciendo, no saben qué hacer. Y lo único que pueden hacer en algunos casos es decir lo contrario del enunciado emitido por el gobierno. Eso es lo que están haciendo. No han tenido capacidad, no han desarrollado capacidades investigativas para diversificar fuentes. ¿Cómo cubrir el 30 de septiembre? Yo lo que digo es buscar otras fuentes. ¿O será que la única fuente era la oficial? O siempre la más importante. Miren, en el libro de estilo del comercio se dice que las fuentes más legítimas son precisamente las de la presidencia y de los ministerios. Ahí yo veo un problema enorme, gigantesco, pero obvio. ¿Cómo se puede decir que son las más confiables, las más creíbles, las más legítimas?
Por eso que traté de señalar, los medios tienen que dotarse de nuevas capacidades para buscar otras fuentes, diversificar fuentes, contrastar más fuentes. Yo no estoy seguro que es más legítima el boletín que emite la presidencia con respecto a la opinión que tiene un transeúnte sobre algún tipo de acontecimiento. No estoy convencido, en eso tengo discrepancia con F. Todo depende de cómo se está construyendo la noticia, de qué acentos se quieren poner, qué prioridades se quieren establecer, porque, por favor, o sea, no hay la posibilidad de pensar que ninguna noticia sea objetiva. ¿De qué? La noticia crean objetos, pero no son objetivas, objetivizan la realidad, o sea, crean objetos en la realidad. Eso es lo que hacen. Y será entonces clave la responsabilidad que tenga el periodista en armar su noticia de tal modo que considera que puede ser relevante para los públicos. Entonces, yo ni siquiera diría que habría que utilizar la defensa, o sea, el medio que defiende, porque esa es la vieja idea liberal de los medios que defienden de los gobiernos hacia los gobiernos a los ciudadanos. Eso no ha existido nunca. Por favor, nunca ha existido esto. Ese cuarto poder nunca ha existido. Y no va a existir ahora, peor todavía. No sé si César. Una pregunta para Mauro. Él ha dicho que lo que dice el libro publicado por F en lo que tiene que ver con la prensa nacional efectivamente se realiza, se produce, es decir, el tema de la insinuación, las fuentes, el tema de los atributos, el tema de la cláusula de conciencia. Y Mauro ha señalado que esto se está dando en la prensa nacional y cree que son errores de la prensa nacional, de la prensa capitalista nacional. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero Mauro ha dicho dos cosas importantes, más bien dicho, ha dicho una y le estoy preguntando la otra. Está legitimando el poder que tiene el gobierno para poder de alguna manera insinuar, señalar o ponerse por encima de los atributos de la prensa. Es discutible, pero no quisiera preguntarle eso, sino más bien lo siguiente: ¿por qué estos temas que aquí han sido señalados por Mauro, lo de las fuentes, la cláusula de conciencia, la yuxtaposición, no se aplica a los medios de comunicación mal llamados públicos, sino a los medios de comunicación del gobierno? Todos tenemos colegas, compañeros, exalumnos, periodistas que en los medios públicos y en los que están aquí, por ejemplo, no tienen la cláusula de conciencia. Mauro, te pregunto, ¿qué te parece si mañana en la cadena nacional te reproducen la parte de tu exposición que apoya al gobierno y lo demás lo guardan en los archivos como lo están haciendo en este momento? ¿Y qué te diré? ¿Qué te puedo decir? Esperaría que no suceda. Pero es verdad esto de que ahora los medios públicos sí son medios todavía en vía de ser públicos, indudablemente, y también están en vía de dotarse de instrumentos idóneos para funcionar como medios públicos. Lo he señalado en varias ocasiones, pero por ejemplo el capítulo dedicado al funcionamiento de los medios públicos de la Ley de Comunicación es un primer intento, seguramente insuficiente, pero es un primer intento para regular a ese importante sector de la comunicación de medios que, como sabemos todos, hemos reclamado, al menos muchos hemos reclamado durante muchísimos años, la presencia de medios que no fueran de titularidad privada. Ahora, sobre la discusión medio público, gubernamental, etcétera, es una discusión infinita. Yo creo que están en vía de, y tocará a cada uno de nosotros. Yo, como siempre digo, se los han denominado medios públicos, no medios estatales, ni medios gubernamentales. Probablemente se ha cometido un error, ha habido, no sé, no quiero hacer ningún tipo de insinuación, no quiero especular, pero se los llama medios públicos. Eso nos permite a cada uno de nosotros reclamar, cada vez que consideramos que así no son, reclamarlo y decirlo. Eso es lo que yo hago.
Y efectivamente, ellos no están dotados de instrumentos muy distintos de aquellos que están vigentes en los medios privados. El gran problema que tenemos es que muchos de los periodistas que fueron a trabajar en los medios públicos vienen de los medios privados. Y ese es un problema. Entre otras cosas, habría que pensar cómo hacer formación para periodistas de medios públicos. Podría ser una linda discusión saber si la característica, el perfil de un periodista de medio público tiene que ser diferente a lo de un medio privado. Posiblemente no, posiblemente sí, no lo sé, pero digo, ¿no? Y en eso, claro, eso es lo que hay que hacer, pero estoy de acuerdo contigo que evidentemente no existe actualmente cláusula de conciencia, no existe una serie de condiciones también en los denominados medios públicos que le permitiera hacer un trabajo también de otro tipo. Bueno, como he dicho, nosotros somos un medio público, la agencia EFE. Entonces, ciertamente en el mundo hay muchos medios públicos excelentes, no sé si incluirnos a nosotros, me gustaría que sí, y que son independientes, o sea, es claro que se puede hacer. Pero yo creo que o sea, realmente hay que pensárselo, porque no es solo crearlo, porque si lo creas y no hay ningún control, al día siguiente alguien va a llamar a la redacción a decir, no, eso no puede ir. Puede ser el ministro, puede ser el viceministro, el asesor de prensa, y como sois nuestros tenéis que cambiarlo. Y entonces, o sea, realmente se necesita crear un reglamento, un marco normativo, que es a lo que hace referencia Mauro. O sea, por ejemplo, en el caso de la agencia EFE, nuestro presidente tiene la obligación de comparecer en el Parlamento, en varias comisiones, y responder a cualquier pregunta de los parlamentarios. Por ejemplo, la parte del Consejo de Redacción creo que es fundamental para nosotros, esa parte de un control interno para que las cosas ni siquiera lleguen afuera, cuando se ve algún indicio de manipulación o de influencia indebida. Creo que eso es muy importante y que no se puede sancionar a los periodistas, porque claro, uno siempre está con el miedo, si voy a decir algo me van a echar. O sea, se ha creado una cultura interna de independencia. Al mismo tiempo creo que la sociedad nos exige, y es cierto lo que dice Mauro, que nosotros tenemos más responsabilidad que cualquier medio privado. ¿Por qué? Porque los medios públicos reciben dinero público, y ese dinero es de los contribuyentes. Entonces yo no pago a Ecoavisa, si no me gusta no lo veo, y ya está. Pero sí que pago a Ecuador TV como contribuyente. Entonces, realmente la responsabilidad de un medio público aquí en Ecuador o donde sea, en España, es mayor y debemos ser conscientes de eso. Buenos días. Para César Muñoz, desde varios teóricos de la comunicación, por lo menos intentamos combatir la idea de la información como mercancía. No sé si a todos les causó sorpresa, pero por lo menos a mí sí. Ver que Agencia EFE se define como mayorista de la información, que firma contratos con sus abonados, que es una empresa pública, sin ideología, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿dónde está el límite de la Agencia EFE? ¿O dónde marcó la Agencia EFE el límite de presentarse como un mayorista de la información y no convertir a la información en mercancía? Esa es la una. Y si la agencia EFE es un medio sin ideología, ¿cómo maneja o cómo conduce la ideología de sus redactores, de sus miembros? Sí. No, dos preguntas muy buenas. Sobre el tema de la mercancía, realmente habría que definir qué es eso de la información como mercancía, ¿no? Si uno piensa en información como mercancía, como algo que tiene un interés económico en sí o una influencia económica, ciertamente no está prohibido por nuestras normas, ¿no? O sea, y no es una cosa hipotética, porque te puedo asegurar que a nosotros nos llaman de bancos, nos llaman de empresas que cubrimos, nos llaman de muchos sitios para ver cómo cubrimos las informaciones. Eso pasa todos los días, en todos los países. Pero lo que la persona que recibe la llamada tiene que decir
mire, esta es la cobertura que hemos hecho y esto es, y ahí va. Otra cosa es que hay un error que puede pasar, ¿no? Respecto al tema de la ideología, es muy interesante, ¿no? Nosotros no tenemos ideología y, como dije, una razón o una muestra es que nosotros tenemos clientes que son de muchas ideologías variopintas. Obviamente los periodistas tenemos ideología cada uno, pero si tú te riges a una serie de normas básicas, esa ideología está domada en cierta medida, ¿no? O sea, si, por ejemplo, el tema de las fuentes, o sea, nosotros siempre tenemos que tener, o sea, si alguien acusa a alguien de algo, tienes que tener la otra parte, ¿no? Entonces ahí hay un contrapeso de la ideología. A veces a algunos periodistas se les escapa el tema, ¿no? Y entonces ahí está el editor para pararlo. No, esta nota está mucho, parece que estás en contra del gobierno o estás a favor del gobierno. Ahí es donde ellos lo tienen que parar. Y luego la otra cosa es que nosotros no hacemos opinión, ¿no? Y la opinión es absolutamente legítima y a mí me encanta leer columnas de opinión, etcétera, pero nosotros no lo hacemos. Yo creo que sí que se puede hacer, incluso en un medio que haga opinión, se puede hacer una información muy, muy imparcial. Y para mí un ejemplo es el Wall Street Journal. El Wall Street Journal, la página de opinión, si la han leído alguna vez, es de la extrema derecha, o sea, es del Tea Party, bueno, claramente muy derechista. Pero las informaciones que ellos tienen en las secciones de información son muy imparciales, ¿no? Y realmente hacen un esfuerzo por contrastar las fuentes, por ver los diversos puntos de vista de un tema. O sea, yo creo que sí que es posible tener esa independencia pese a tus ideas, que todo el mundo las tiene. Mira, sí, efectivamente hay que aclarar qué se entiende por mercancía. Que la información tenga un valor económico, eso está claro, y yo no le veo ningún problema, así como el valor económico que puede tener un libro o cualquier otra cosa, cualquier otro contenido. El problema se suscita cuando, y en el Ecuador lamentablemente es un caso muy, muy presente, cuando para poder hacer información necesitas primero vender pauta publicitaria. Muchos de los diarios locales, de pequeños, funcionan así. El periodista es uno que tiene que primero conseguirse pauta y después escribe la nota. Eso quiere decir, obviamente, que hay una condicionalidad de la parte, diríamos, de lo empresarial, de aquel que pone el dinero para que un medio pueda funcionar con respecto a la línea editorial o a la misma construcción de ciertas noticias. O sea, lo que hay que tratar de entender es que evidentemente habría que evitar la dependencia económica para hacer información, la dependencia económica. Ese es el problema y en ese sentido los medios públicos pueden garantizar esto, porque los medios públicos pueden o deben depender del Estado financieramente. También con una pauta publicitaria comercial y privada. Eso no sucede en todos los países. Pero fundamentalmente su presupuesto está asegurado por el Estado. Y eso le da, o sea, es una dependencia que le produce independencia editorial. Parece un juego de palabras, pero no. Dos son grandecitos y dos tienen 7 y 5. Son los que voy a retirar ahora de la compañía. Muy bien. Bueno, un gusto. Hasta luego. Gracias.